La biblioteca de las sombras. Clara Mendes era una escultora del éxito. Sus dedos, hábiles para cerrar negocios implacables, habían esculpido un imperio inmobiliario en Sao Paulo. La riqueza era su arcilla, la ambición su cincel, lo sobrenatural, folclore para mentes perezosas. Hasta el día en que heredó la Casa de las Brumas, la mansión colonial engullida por la Sierra Gaucha. Era un cadáver de piedra y madera. El testamento del tío abuelo, un hombre al que Clara había despreciado. Por su debilidad supersticiosa, era claro, un año en la casa o perdería todo en favor de instituciones de caridad. Clara aceptó el desafío, segura como siempre. Solo era una casa vieja. Vientos extraños, humedad, fantasmas, coincidencias malinterpretadas. La primera noche fue una sinfonía de incomodidad. Los vientos aullaban en las grietas como almas perdidas. El frío, denso y húmedo, se aferraba a los huesos, desafiando las chimeneas que Clara había encendido con manos firmes en la polvorienta biblioteca. Mientras revisaba mapas de terrenos para futuros proyectos, un olor invadió el aire, tierra mojada, moho antiguo y algo indefinible, dulce y pútrido como flores pudriéndose en una tumba. Clara alzó la cabeza, irritada. Tuberías viejas, murmuró, volviendo a los papeles. Pero las coincidencias se multiplicaron. Objetos desaparecían, un cenicero de plata, su pluma favorita, y reaparecían en lugares absurdos, en el polvoriento ático, dentro de un viejo piano desafinado. Pasos resonaban en los pasillos superiores cuando Clara sabía que estaba sola, pesados, arrastrados, como si alguien cargara algo voluminoso, su equipo de seguridad. Hombres tan escépticos como ella, registró la casa una y otra vez. Nada, la segunda semana trajo los susurros. En el límite del sueño, palabras indistintas rozaban sus oídos. No venían de fuera, sino de dentro de su propia mente. Como pensamientos intrusos en una lengua muerta. Clara despertaba con el corazón en el cuello, la habitación helada, la nítida sensación de haber sido observada, apariencias, insistía, estrés. El aislamiento. Fue en una noche de tormenta cuando llegó el toque. Clara trabajaba en la biblioteca. La única luz proveniente de su potente lámpara de escritorio. El viento golpeaba las ventanas como puños furiosos. De repente, la luz parpadeó, casi se apagó. En ese instante de oscuridad casi total, algo frío y húmedo pasó por su nuca. Clara giró, alzando la lámpara. Nada. Pero el olor a tierra podrida y flores muertas inundó el aire. Y entonces lo sintió en la piel, una presión leve, casi imperceptible, en su brazo izquierdo. Como dedos intentando agarrar, pero sin sustancia. Un escalofrío visceral, distinto a cualquier frío físico, recorrió su espina dorsal. El escepticismo se resquebrajó. Como vidrio bajo presión, noche tras noche, las entidades, ya no podía negar que eran entidades, se volvieron más audaces. Sombras se coagulaban en los bordes de su visión periférica, tomando formas fugaces, figuras altas y delgadas con miembros desproporcionados. Bocas rasgadas en un grito silencioso. El aire se volvió espeso, difícil de respirar, cargado de una energía estática que erizaba los pelos de sus brazos. El frío clavaba agujas de hielo bajo su piel, indiferente a abrigos o fuego. Y los susurros ganaron volumen, voces múltiples superpuestas, susurrando promesas oscuras en un idioma que dolía en los oídos. Hablando de hambre antigua y deuda de sangre, el clímax llegó cuando Clara, desesperada, rebuscó en la biblioteca prohibida del ático. Encontró los diarios del tío abuelo. No eran las divagaciones de un loco, sino registros meticulosos. Hablaba de los sin rostro, entidades que habitaban la tierra bajo la casa desde tiempos inmemoriales, alimentándose de ambición y miedo. La casa había sido construida sobre un punto de convergencia. Un lugar débil,
El tío abuelo había servido como guardián, conteniéndolos con rituales específicos y una ofrenda anual, una parte de su vitalidad, de su cordura. Clara no solo había heredado la casa, sino la deuda. Y ella, con su ambición desmedida, era un banquete irresistible. La última noche del año llegó. La tormenta rugía como una bestia. Clara se encerró en la biblioteca, rodeada de velas, sal gruesa. Símbolos dibujados con tiza copiados de los diarios, gestos desesperados de una mente racional ahora quebrada. El olor era insoportable. El frío quemaba. Las sombras bailaban en las paredes, creciendo, fusionándose. Los susurros se convirtieron en un coro ensordecedor dentro de su cráneo. Las velas se apagaron al unísono. En la oscuridad opresiva, Clara sintió manos frías y sin sustancia, pero con una fuerza horrible, agarrándole los brazos, los hombros, el rostro. Muchas manos, como raíces de hielo, surgiendo de las propias paredes y el suelo. Algo con múltiples miembros invisibles la envolvió. El terror era un grito mudo atrapado en su garganta. Sintió una presión fría contra su boca, sofocante, y otra contra su pecho. Sobre el corazón. No era para matarla. Era para marcar, para reclamar. Cuando la primera luz gris del amanecer asomó, Clara Mendes estaba de pie en el centro de la biblioteca. Las velas se habían reencendido solas, con llamas bajas y verdosas. Su rostro, antes tan expresivo y calculador, estaba pálido como el mármol. Sus ojos, otrora vivos y ambiciosos, eran pozos oscuros y vacíos, reflejando solo las extrañas llamas. Una sonrisa delgada, que no llegaba a los ojos, tensó sus labios. No era la sonrisa de Clara. Era la sonrisa de algo que había encontrado una nueva guardiana. Una anfitriona rica en ambición y, ahora, en miedo perpetuo. La casa de las brumas permanecía, y dentro de ella, Clara Mendes, o lo que quedaba de ella, comenzó su trabajo. La primera carta, escrita con caligrafía perfecta, pero con una frialdad metálica, ordenaba el despido inmediato del equipo de seguridad. Ya no eran necesarios. Los nuevos guardianes eran mucho más eficientes y silenciosos. La ambición de Clara no había muerto, solo había adquirido nuevos socios en las sombras.